Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, una preciosa mañana de resurrección, y quisiera invitarlos a abrir sus escrituras. También los niños tienen una clase en esta mañana, ahí abajo. Les voy a pedir si pueden salir en orden para que reciban su clase de escuela dominical. Nuestra hermana Abigail les estará trayendo una enseñanza, una clase, algo de lo que Dios puso en su corazón para los niños. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 23 de Lucas, verso 46 y al 47. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Vamos a ir a una escritura más, hermanos, en el libro de San Juan, el capítulo 20 de San Juan, el verso 17. Dice así la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tienen? Ando buscando un gis. Dice San Juan 20, 17, dice: y Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor, que tú puedas traer, Padre, el contexto de los textos que hemos leído, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ahora, por mucho tiempo, la doctrina trinitaria y la unitaria han existido. La confusión que ha habido entre ellos, entre si son tres personas, dos personas o una sola persona. Amén. Entonces, yo creo, hermanos, que Dios de alguna manera tenía que revelar estas cosas preciosas a su pueblo. Amén. Y creo que Él prometió revelarlas y lo está haciendo ahora mismo. Amén. A través de este precioso y maravilloso mensaje. Mire lo que dice la palabra del Señor. La primera cosa que quisiera que miráramos es que esto, hablar de Cristo tenía un misterio, hermanos. Y la misma Biblia se declaró de esa manera. Por eso es que es tan preciosa la palabra, porque la palabra es para la simiente predestinada que puede captar y entender el misterio. Jesús está diciendo aquí, hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Pero esa es la declaración más fuerte que Jesús hace: a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, Jesús reconoció a otro ser como su Dios. Jesús estaba reconociendo al Padre como su Dios. Esta es la razón, mi hermano, por la cual vino la confusión entre las denominaciones. Los trinitarios, por muchas escrituras, prueban que había otra persona aparte de Jesús. De esa manera ellos hablan de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, aunque la misma Biblia contradice su enseñanza. ¿Ven? Porque la Biblia dice que el Padre de Jesús era Dios. Y en Mateo capítulo 1 dice que el Padre de Jesús era el Espíritu Santo. Así que si el Padre y el Espíritu Santo son dos personas, entonces aquí está diciendo que Jesús tenía dos padres. Pero mire, hermano, vamos a tratar de entrar en el tema. Traigo bastante gripa, pero mientras pueda hablar, hermano, vamos a continuar en esto. Dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Se nos ha enseñado, hermanos, que Jesús es Dios. Y yo creo eso con todo mi corazón, amén. Esta es la principal cosa que, para enseñar esto, lo primero que uno tiene que decir es precisamente que el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo. No hay dos ni tres dioses, hay un solo Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Cuando los sellos se abrieran, iban a revelar completamente a esta persona. Por ejemplo, en el mensaje Fiesta de las Trompetas, en la página 7 dice: ahora, los misterios escondidos de Cristo fueron totalmente revelados en los 7 sellos. Fiesta de las Trompetas, página 7. Entonces los misterios de Cristo iban a ser revelados en los sellos. El mensaje la simiente no era por el forro. Recuerden ustedes, hermanos, que hemos hablado de las columnas. Esas dos columnas que se dirigieron en el templo de Salomón. Una a la derecha, amén. Otra a la izquierda. Pero la columna de la... uno a la derecha, otro a la izquierda. La columna de la derecha sería llamada Él establecerá. La columna de la izquierda era llamada En Él hay fortaleza. Y estas dos columnas, hermanos, era donde dependía todo el edificio. Y aún los misterios que estaban escondidos, dice el profeta, fueron escondidos ahí. Mire, en la página 28, el mensaje de la simiente no era con la cáscara, dice el profeta: ahí está el secreto del mensaje ahora. Exactamente los negocios del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Podían pensar cuáles eran los negocios del Padre en Él para cumplir lo que dijo Isaías: una virgen concebirá. Entonces, dice el profeta, ¿qué es ahora? Nosotros tenemos que estar en los negocios del Padre. El trigo clamará al grano: Señor, ¿qué debe hacer? Vindicar Malaquías 4. Vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreos 13:8, vindicar San Juan 14:12, vindicar toda su palabra, vindicar Hebreos, quiero decir Apocalipsis, el capítulo 10, la apertura de los sellos, y los misterios de Dios hasta la simiente de la serpiente. Todo sería manifestado, casamiento y divorcio, y todos estos otros misterios que han estado escondidos bajo las columnas por todos estos años, los teólogos y demás, pero ya es la hora. Este es el negocio del Padre, y piensan que lo recibirán. Ellos quieren ser ceremoniosos y decir: nuestra denominación no enseña eso. Ahora, esos misterios habían estado escondidos bajo las columnas, dice el profeta. Ahora, entonces, el misterio de la deidad, el misterio de Jesús, si son dos personas o cuantas, ese misterio tenía que ser dado a conocer cuando los sellos se abrieran. Y hermano, no hay pierde en eso, porque en la página 19 del mensaje ¿quién es este Melquisedec? El profeta está hablando de él y dice: él había llegado aquí y era parte de esa palabra, y él entró de la vida a la carne, al cuerpo que había sido preparado para él antes de la fundación del mundo. Él entró en la teofanía, la cual era la palabra. ¿Lo captan? Ahí es donde todos los creyentes vamos, dice, cuando nos vamos de aquí. Pero Jesús entró en la teofanía, la cual había sido preparada para él antes de la fundación del mundo. En otras palabras, antes de tu teofanía y mi teofanía existieran, Dios hizo primero la teofanía de Jesús. El profeta dice, hermanos, que cuando Dios creó la teofanía de Jesús, dice, la creó antes de que hubiera un átomo. La primera teofanía creada, hermanos, fue la teofanía de Jesús. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes de la fundación del mundo. Porque Jesús recordaba que antes que el mundo fuera creado, Él existía en una teofanía. Y esa teofanía era el cuerpo de Dios mismo.
Amén. Mire, si quiere podemos probarlo en la página 5 de la Orden de la Iglesia. Dice que Dios, el profeta dice, empiezo a ver, porque él era un profeta, una lucecita sagrada que empieza a formarse como un pequeño halo, o ustedes puedan verlo con ojos espirituales. ¿No le aman? Aleluya. Y dice, bien, dice, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes de que hubiera un átomo. Quiero decir, que hubiera, más bien que hubiera aire para formar un átomo. Jesús dijo, glorifícame, Padre, con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Allá muy atrás, dice el profeta. Y ahora, quiero leer otra escritura aquí. Dice, entonces, aquí es cuando empieza a crear el Hijo. Dice, Él hizo la luna y puso los límites de la mar para que no se saliera. Y puso todas estas otras cosas, la vida animal y todo, y lo que era, y puso todo lo que en la tierra. Y entonces Él dijo, hagamos, ¿quién? Padre e Hijo. Amen. Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Aleluya. Y ahí continúa el hermano Branham hablando cómo es que el Hijo estaba jugando con las estrellas y creando todas las cosas. Pero entonces se dijo, hagamos al hombre. Pero ya la teofanía ya estaba ahí. Amén. Incluso el hermano Branham dice que cuando dijo hagamos, déjeme ver si lo puedo encontrar ahí rápidamente. Es algo que se me hizo. Dice así, él está en la página 3 ahora, él está hablando con alguien. Tomemos primero en Génesis 1:26, dijo hagamos. Él está hablando con alguien. Él está hablándole a otro ser. Amén. Hagamos al hombre. Ahora cuando dice él está hablando a otro ser, era a la teofanía, el cuerpo que había creado. Por eso es que cuando Dios hizo al hombre, hermano, no crea que hizo un hombre. El profeta dice en este mensaje, cuando dijo hagamos al hombre, ¿quién? A todos ellos. Amén. Dios creó todas las teofanías, pero dos teofanías las puso en carne, el cual fue Adán y Eva. Dios dos teofanías puso en carne, pero todas las teofanías fueron criadas allá, a la imagen de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un cuerpo teofánico, el cual es el cuerpo del Señor Jesús. Dios es espíritu y a Dios nadie le puede ver. Amén. Y aún nosotros, dijo el profeta, usted no conoce a William Branham, usted nunca ha visto a William Branham, porque yo tengo un espíritu. Pero ese espíritu lo vamos a meter, hermanos, cuando partamos de esta tierra y este cuerpo se vaya. Por un momento de tiempo, ese espíritu no se va a ver. Pero la próxima vez que el espíritu aparecerá otra vez es cuando entremos a esa teofanía. Por eso el hermano dijo, yo creía que íbamos a hacer nubecitas, pero cuando fue más allá de la cortina del tiempo se dio cuenta que ese espíritu invisible salía de aquí y entraba a esa teofanía donde sí era visible. Amén. Ahora quizás una teofanía no sea visible a nuestros ojos, pero entre ellos son visibles porque son cuerpos. Amén. Aunque esa teofanía no come. Entonces ahí está lo mismo. Dios es espíritu y Dios se hizo una teofanía para hacerse visible. Amén. Amén. Eso es a lo que estamos llegando en esta mañana, con la ayuda de Dios. Amén. Entonces Él dijo ahí que este hijo fue creado antes de que hubiera un átomo. Ahora mire, observe esto. Él está hablando, dice, el cuerpo había sido preparado desde la fundación del mundo. Es donde Jesús entró a esa teofanía. Ahora fíjese, alabado sea Dios,
por estos sellos que se están abriendo. Era mi oración saber estas cosas. Ahora, dice, la verdadera revelación de Melquisedec aparece, que él era Dios. Antes, dice, él era Dios, la palabra, antes de que él llegara a ser carne, Dios la palabra, porque él tenía que ser, nadie más podía ser inmortal como él. Y aquí es donde empieza el tema, hermano. Miren, yo tuve padre y madre, dice el profeta. Ustedes también lo tuvieron. Jesús tuvo padre y madre. Jesús tuvo padre y madre, pero este hombre no tuvo padre y no tuvo madre. Jesús tuvo un tiempo en que él comenzó, este hombre no. Jesús dio su vida, este hombre no podía porque era vida. Y es el mismísimo hombre todo el tiempo. Yo espero que Dios se lo revele, la mismísima persona todo el tiempo. Ahora aquí es donde entra la confusión. Y yo por mucho tiempo, hermanos, este tema ni lo toco, porque en años atrás lo tocaba y la gente se escandalizaba. Pero yo creo que ustedes ya están más maduros para ver esas cosas. ¿Cómo de que este era Dios y Jesús no? Por Jesús no, porque Jesús tuvo un principio, pero él no. Este hombre no tenía padre y madre, Jesús tuvo padre y madre. ¿Se fija usted cómo el ahora está separando a Dios de Jesús? Y usted dice, ahora le voy a decir algo. Hay dos espíritus, es el unitario y el trinitario. Y el hermano Branham dijo en el mensaje de la deidad explicada, dijo, yo estoy en desacuerdo con ambos espíritus. Yo no soy trinitario ni unitario. Y dice, porque Jesús, y escuche esto, no podía ser su propio padre. En otras palabras, el unitario cree, hermanos, que cuando Jesús decía, oh Padre, ¿por qué me salvaste? Dice, estaba haciendo un drama Jesús, pero no era un drama. Jesús sintió la ausencia de Dios. Jesús en realidad, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Dios lo abandonó, Jesús tuvo una depresión nerviosa. Jesús empezó a temblar y a sudar gotas de sangre. ¿Cuándo pasó eso? En el huerto del Getsemaní. Y el profeta dice que Dios abandonó a Jesús en el Getsemaní. Ya en el Calvario Jesús dijo, ¿por qué me abandonaste? Porque el tormento de Jesús y el abandono que Dios le hizo fue en el Getsemaní. Usted dice, yo quiero verlo, hermano. Bueno, vamos a leerlo. El profeta lo dice en el mensaje, ya ha salido el sol. En la página 33 dice estas palabras. Ven, cuando Dios miró sobre el cuerpo, el espíritu lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual era carne humana. Si él hubiera subido allá como Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte, porque es imposible matar a Dios. Entonces, ¿qué mataron hace 2000 años? Mataron el cuerpo que contenía a Dios. Ahora aquí hay algo sobre esto. Cuando Dios bajó, hermanos, y creó 3 cuerpos, métete Gabriel, métete Miguel, y en otros se metió Dios. Esos cuerpos eran de 16 elementos. Pero hermanos, cuando Dios se fue de aquí, esos cuerpos cayeron en la tierra. Y esos cuerpos no se van a levantar, son puro polvo. Amén. Eran carne humana, pero no eran humanos. Eran carne humana. El pariente redentor tenía que ser un humano. Y esos cuerpos eran carne humana, pero no eran humanos. Eran cuerpos. Cuando Dios salió de ese cuerpo se desvaneció. Agarró una velocidad que el cuerpo regresó a sus partículas otra vez a la tierra, se desvaneció. Pero escuche esto, cuando Dios salió de Jesús, ese cuerpo siguió hablando. Ese cuerpo siguió diciendo, oh Padre, me abandonaste. ¿Por qué, hermanos? Porque un humano, ahora el cuerpo ya era carne humana, ¿verdad? Por eso ese cuerpo del que Dios se metió para visitar a Abraham,
no podía pagar el precio como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Porque el pariente redentor dijo tenía que ser un humano. Y un humano es un ser trino. Un humano se compone de alma, cuerpo y espíritu. Vamos a ponerlo así nomás porque ya ni alcanza. Un humano se compone de alma, cuerpo y espíritu. Ahora, cuando Jesús nació, hermanos, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo vino y se metió dentro de él? Cuando Jesús nació, la deidad, Dios, no bajó para meterse dentro de ese cuerpo. El que bajó para meterse dentro de ese cuerpo fue el espíritu de un humano. Amén. Usted dice, ¿por qué? Miren, ahorita vamos a tratar de este. En el mensaje de Hebreos capítulo 7, parte 1, página 6, dice el profeta, ahora la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús es que Jesús tuvo un principio y Dios no tenía principio. Melquisedec no tuvo principio y Jesús tuvo un principio. Amén. Aquí todavía el hermano parece que los mantiene separando a Jesús de Dios. Bueno, cuando Jesús nació, Dios, aquí está el secreto. Si el pariente redentor tenía que ser un humano, 100% humano, el hermano dijo, Jesús fue 100% humano. No podía tener alma, cuerpo y el espíritu que fuera Dios mismo. No. Tenía que ser alma de humano, cuerpo de humano y espíritu de humano. Tenía que ser las tres cosas, todo tenía que ser de humano. Amén. Miren, si usted se fija, algo que va a captar aquí. El profeta, acabamos de leer que Dios abandonó a Jesús en el huerto del Getsemaní. Amén. Pero la escritura que leímos para empezar, hermanos, ¿qué fue lo que dijo el hermano Branham? Amén, perdón, ¿qué fue lo que dice la Biblia? Que Jesús, ya para morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Jesús continuó con el espíritu de humano que Dios le había dado. Ahora mire, observe esto. Por eso es que esto derriba la doctrina unitaria, que Jesús era Dios y sabía todas las cosas. La Biblia mía dice que Jesús aprendía. Y el hermano Branham dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice, él abría la Biblia y leía las promesas así como usted abre la suya. Y Leo dice, estas señales seguirán a los que creen. Usted dice, yo creo, esta escritura habla de mí. Y dice que Jesús aprendió igual que usted y yo. Dice que él abrió la palabra de Dios y dijo, una virgen concebirá. Y su madre le dijo a Jesús que ella lo había concebido cuando ella era una virgen. Entonces Jesús dijo, esa escritura habla de mí. Dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, habla de mí. Empezó Jesús a aprender. Y escuche esto, Dios no puede aprender, pero Jesús sí pudo aprender. Dios sabe todas las cosas, pero cuando Jesús estaba en esta tierra, ignoraba muchas cosas. Y usted dice, oh hermano, ¿cómo que él ignoraba? Él mismo dijo, en cuanto a mi regreso, ni los ángeles del cielo, ni yo lo sé. Solo mi Padre lo sabe. Y la declaración de San Juan 20, Jesús dijo, ustedes tienen discípulos al mismo Dios que yo. Mi Dios, dijo Jesús. Entonces ahí es donde los unitarios, o donde los trinitarios se fortalecen para decir que Jesús era uno y Dios era otro. Amén. Pero mire, yo pienso que si usted entiende esto, usted va a entender más perfectamente cómo es que el hermano Branham fue Dios en carne humana. Usted primero tiene que entender cómo Jesús fue Dios en carne humana para que entienda esto. Cuando Pablo dijo, grande fue el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne humana,
fue exactamente como con el hermano Branham. Porque mire, le voy a decir algo. ¿Sabía usted que Jesús, claro que nació el Cristo, nació el Mesías, pero porque, como el profeta nos explicó, una matita de trigo nace y el hombre en su campo, nace todo el trigo pequeño, y si tengo un campo de trigo, o si es maíz, de maíz, sin embargo no tiene ningún maíz, pero potencialmente está el maíz ahí. Amén. Jesús nació el Cristo y William Branham nació el Mesías. Porque el profeta dice que las tres estrellas que se alinean declaran al Mesías en tierra. Pero William Branham no nació ungido, ni Jesús nació ungido. Cuando la columna de fuego descendió y posó sobre su cabeza y se vació en William Branham, ese ángel del pacto, amén, que bajó y se hizo carne del profeta para manifestar Lucas 17:30, entonces llegó a ser el Mesías, porque el Mesías es el ser ungido. Y Jesús no nació ungido. Jesús no era el Mesías hasta el día que miraron una columna de fuego descender y posar sobre su cabeza y hacerse carne en él. Ese día él empezó a ser el Mesías. Usted dice, a ver, ¿cómo está eso? Poseyendo todas las cosas. Página 18. Observe lo que el profeta dice. Cuando el Espíritu vino sobre él en el bautismo de Juan, y él entonces llegó a ser el Mesías ungido. Ahora recuerden, él era el Hijo de Dios cuando él nació. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Pero cuando él llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre él, porque el Mesías significa el ungido. ¿Ven? Él era el ungido. ¿Cuándo, hermanos? Cuando el Espíritu Santo vino y se hizo carne en Jesús. Eso, el hermano Branham dice, hermanos, que en el agua, en el río Jordán, la paloma bajó como una luz y se metió sobre él. Amén. Dice, ese fue el bautismo del Espíritu Santo de Jesús. Mire, Dios no podía enviarnos mitad humano y mitad Dios. Jesús tenía que ser 100% humano. Dios se despojó de sí mismo. Dios se convirtió en un humano. Jesús tenía la necesidad que usted y yo tenemos de orar. Jesús oraba. Y Jesús, todo lo que hizo, tenía visiones para hacerlo. Jesús tuvo una visión de ir a aquel estanque, hermanos, y sanar a una persona. Por eso Jesús no los sanó a todos, porque en su visión vio que sanaba a uno. Si el hermano Branham tenía una visión de sanar a uno, no podía sanar a 1000. Pero era lo que Dios le daba por visiones. El ministerio de Jesús fue tan grande porque era el ministerio de un profeta. Amén. De esa manera trabajó Dios con Jesús. Mire, le voy a leer algo aquí en el mensaje. Voy a citar algunos mensajes. En Hebreos capítulo 4 dice el profeta esto, el mensaje de Hebreos. Ahora, la unidad lo tomó el grupo de las personas de la unidad, trataron de hacerlo Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo una oficina o un lugar como su dedo es uno. Eso está errado. Dios Jesús no podía ser su propio Padre. Si Él lo fue, entonces bien, ¿cómo podía haber sido su propio Padre? O sea, Jesús tenía un Padre. Y miren, aquí dice el profeta, en el mensaje paradoja, escuche esto. Y este pequeño muchacho, niño de 12 años de edad, nada de sabiduría. ¿Por qué? El padre, dice, porque solo era un muchacho de 12 años. El padre no moró en él en ese tiempo. Es paradoja, predicador 64, ¿no? El Padre no moró en él en ese tiempo, porque Él vino el día cuando le bautizó
y él vio el Espíritu de Dios bajando, ve, y entrando en él. Pero mire este pequeño muchacho de 12 años siendo la palabra. Él fue nacido el ungido, ve, para ser el ungido, dice. ¿No sabes que en los negocios del Padre me conviene estar? Dice, ese muchacho nada de sabiduría, porque el Padre no moró en él en ese tiempo. En el transcurso de 30 años del nacimiento de Jesús, hasta que Jesús cumplió 30 años, hasta ese día, hermanos, es cuando el Padre moró en él. Y cuando el Padre vino y moró en Jesús, ¿qué hizo Jesús? Vamos a las bodas de Caná a hacer milagros. Y ahí empezaron los milagros de Jesús. Pero antes de eso, Jesús no obraba milagros. No dudo que ella porque nació el Cristo, pero ahí la Biblia registra cuando comenzó él. No comenzó de niño, comenzó de adulto. Y mire, dice esas palabras. El mensaje Elías el profeta. Dice, Jesús, el bautismo que él tuvo, era el bautismo del Espíritu Santo, el cual fue cuando vino sobre él en el río Jordán. Y después que él fue bautizado en agua, Juan desnuda el registro, que él ve al Espíritu de Dios como una paloma viniendo sobre él. Entonces él abrió y le envió él mismo. Dice, él mismo mandó en el que él fue envuelto, el Espíritu Santo, en la iglesia. En el mensaje titulado Dones de Dios siempre hay en su lugar, dice el profeta, el hombre, el cuerpo no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo. Y lo base fundamental para la fe. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él fue el ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios. Ahí fue donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. ¿Creen ustedes eso? Dice, ustedes deberían creerlo para ser salvos. Y dice el mensaje de Jehová Jireh, esa es la razón por la cual el pueblo no le podía entender. Algunas veces era Cristo hablando o el Hijo hablando, y otras veces era el Padre hablando. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, ese era el Padre. Él era, dice el profeta, él era un dual persona. Él era un hombre. El Hijo de Dios estaba en él. El Hijo de Dios, dice, el Hijo, Dios estaba en él, el cual estaba tabernaculizándose en él. Pero ¿qué lo hizo hacer? Lo hizo ir alrededor diciendo, yo soy el sanador. Y muy por lo contrario dijo, yo no soy el sanador. Él dijo, yo no soy el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Y en San Juan 19, cuando él fue cuestionado porque pensando un manojo entero de lisonjas, cojos, marchitos, personas ciegas, sanó a un solo hombre, poniéndole en un jergón, dice, el Padre le mostró ir ahí y sanar. Juan caminó lejos, el resto de ellos ahí, y le preguntaron, un hombre empacó su cama en sábado. Entonces, lo que él dijo en San Juan 5:19, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada, excepto ve al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. Eso es lo que él dijo. Yo no hago nada que el Padre me muestra, hasta que el Padre me muestre una visión primero de qué debo hacer. Jesús dijo, no hago nada hasta que el Padre me dé una visión de qué es lo que debo hacer. Ahora, ¿a qué estamos llegando? Mucha gente piensa que el Espíritu que entró a Jesús desde que nació era el Espíritu Santo. El profeta desmiente eso. Un ser humano se compone de alma, cuerpo y espíritu. Y cuando Jesús murió, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y esa era E minúscula, no E mayúscula. Porque la deidad, el Logos, la columna de fuego, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, salió de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahí es donde la deidad estaba abandonando a Jesús. Y Jesús siguió caminando
Dice el profeta, una palabra es un pensamiento expresado. Y usted no piensa con su carne. Mucha gente dice que cuando Dios dejó a Jesús, solo quedó el cuerpo. No, hermanos, un cuerpo no es carne solamente. Pero para que una persona piense, no nomás tiene que tener el cuerpo, tiene que tener un espíritu. Si no, no piensa. Una palabra es un pensamiento expresado, dijo el profeta. Y cuando Jesús, después que Dios lo dejó en Getsemaní, siguió hablando, muestra que Él siguió con un espíritu propio. Amén. El espíritu del humano, el espíritu que estaba en Él. Pero mire, en el mensaje titulado Probando su palabra, en la página 46, dice, le moverá esas palabras. Ahora recuerden, ese no fue Jesús hablando allá con Abraham, que podía discernir los pensamientos en la mente de Sara detrás de él. Ese no fue Jesús, él aún no había nacido, pero era un hombre en carne humana que Abraham llamó a Elohim. Ahora, al estar diciendo esto de que no era Jesús, aquí, hermanos, de hecho creo en el mensaje, se abre una doctrina de que Jesús es una persona y Dios es otra. Y aparentemente hay citas. Yo tengo ya algunos minutos leyendo estas citas, amén. Hay bastantes citas, por ejemplo, el mensaje Nombres Blasfemos, en la página 31 dice esto el profeta de Dios. Dice, la discusión de Jesús fue que Él era Dios, o que era un hombre haciéndose Dios. Dice, Él era Dios, Dios estaba en Cristo. Y Él les dijo, no me miren a mí, no soy yo, es mi Padre que habita en mí. Ahora, ellos estaban mirando ese cuerpo que había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo. Ahora, cuando Jesús nació, Dios mismo tuvo que convertirse en humano, alma, cuerpo y espíritu estaban en Él. Y Dios bajó y se metió en Él, y por eso Él aprendía cosas. El unitario, si estuvieran unitarios aquí, se descuadrarían diciéndole que Jesús aprendió cosas. Porque el unitario dice que Jesús conoce todas las cosas. Pero escuchen, hermano, cuando Jesús dijo, voy a mi Padre, amén, ¿a dónde iba a subir Jesús? A la teofanía. Pero aún Jesús al salir todavía decía, mi Dios. Pero cuando Jesús, hermano, se levanta y entra a esa teofanía otra vez, ahí es donde Él regresa a ser Dios otra vez. No cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando estuvo aquí en la tierra tenía que orar. Cuando estuvo aquí en la tierra ignoraba cosas. Pero cuando Jesús se levanta y se mete en esa teofanía, entonces Jesús, por eso apareció a sus discípulos y les dijo, ¿saben qué? Toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Jesús no tenía la potestad del cielo. Amén. Jesús tenía que orar a un Dios del cielo. Pero cuando Jesús entra en la teofanía, entonces Él agarra las riendas del cielo. Mire, ¿quiere leerlo? Aquí lo tenemos, el mensaje Conducta, Orden y Doctrina, página 198. Y decir la palabra del Señor. Jesús dijo, hablando, diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde está el poder del Padre? Dice el profeta. ¿Dónde está el poder del Padre? Porque Jesús decía, oh, el Padre, el que tiene potestad sobre mí. Si todo el poder en el cielo y en la tierra le es dado a Jesús, entonces Dios se quedó sin poder. ¿Ve? ¿Verdad que sí? O él no dijo una historia. ¿Estaba él bromeando? Él quiso decir eso. ¿No cree usted que quiso decir eso? Entonces, si todo poder se le ha dado a él, ¿en dónde entonces, dice, dónde está entonces el poder de Dios? Él era Dios, exacto, eso es todo. Es todo lo que había ahí. Él era Dios. ¿O había alguien más ahí sentado que tenía algo de poder?
y que ya no lo tiene. Así que usted no puede, dice, confundirlo. Entraremos en esta misma cosa muy bien. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el poder, hermanos, lo tomó Jesús al resucitar y entrar en la teofanía. Cuando Jesús entra en la teofanía, Dios recupera los controles. O sea, no los recupera, Dios siempre los tuvo allá. Pero Él se ve convertido en un humano, con todas las carencias de un humano, las necesidades de un humano, pero Él resucita y todavía cree Él que tengo un Dios. Pero al entrar a la teofanía era el cuerpo de Dios mismo, el cuerpo que Dios había creado. Esta teofanía es la misma que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Es la misma que creó estrellas. Esta teofanía, Jesús entró ahí. Haz de cuenta como si Él hubiera regresado a su estado original. De repente digo, pues Él era Dios, pero Él se había convertido en un humano. Por eso, mire, aquí es donde va usted a entender perfectamente el ministerio del profeta. En la página 787 de preguntas y respuestas sobre los sellos, dice, si Dios es una sola personalidad, ¿por qué o cómo podría hablar consigo mismo en el monte de la transfiguración? Le está preguntando al profeta por qué Jesús hablaba consigo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque los trinitarios, hermano, afirman que son dos personas. El unitario dice es uno, y él tiene que decir, no, si hablaba consigo mismo. A ver, pero escuche lo que dice el hermano Branham. Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. ¿Cómo? Cuando la columna de fuego se posó sobre Jesús y se metió, Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Esa es la forma en que Jesús y el Padre llegaron a ser uno. Y es la misma forma como William Branham y Dios llegaron a ser uno. Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. Ustedes me están mirando y yo les estoy predicando, pero no soy yo el que puede hablar una palabra que pueda producir, ustedes saben, traer a existencia un animal, verlo, luego matarlo y comerlo. Eso es poder creativo, eso no está en el ser humano. Amén. Así es, y dice, no es así, dice William Branham, es así, dice el Señor. Sin embargo, Él es un ser distinto a mí, pero la única manera que puede ser expresado es a través de mí. Y así fue con Jesús y el Padre. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, sino es mi Padre que mora en mí, dice el profeta de Dios. Entonces, ahora que entendemos que Jesús se convirtió en un humano, Dios en un humano, y empezó a recibir revelaciones de Dios, oraba a Dios, ahora puedes entender cómo el profeta llegó a ser uno con el Padre. Amén. Porque antes, si tú decías, William Branham es Dios manifestado en carne humana, lo está haciendo Jesús, en esa forma sí era como Jesús. Amén. Jesús fue Dios manifestado en carne humana, Pablo lo dijo, Dios se manifestó en carne humana. Amén. Pero la gente unitaria, por eso tropieza cuando nosotros hablamos, la gente unitaria del mensaje, de que el profeta fue Dios en carne, porque en esa manera dice, lo está haciendo como Jesús, y claro que lo estamos haciendo como Jesús. Porque Jesús cuando estaba en esta tierra era un profeta. Hijo del hombre significa profeta, y siempre se hizo llamar Hijo del hombre. Mire, para darle otra escritura, por eso si fueran uno, Jesús y el Padre, de otra forma, en otras palabras, que por ejemplo, que cuando Jesús nació, en vez de haber venido un espíritu humano, hubiera venido el Espíritu Santo y se hubiera metido en Jesús, y hubiera sido el Mesías toda la vida, que nunca hubiera salido ese espíritu hasta allá en el Calvario cuando muriera. Entonces William Branham no podía ser de esa manera. Pero mire lo que dice el profeta. Página 33, no te apoyes en tu propia prudencia.
no veo cómo Dios y Cristo pudieran ser la misma persona, pero lo fueron. Y mire lo que dice adelantito, dice, pues es la misma cosa ahora, exactamente la misma cosa, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si ustedes lo creen. Dios y Cristo llegaron a ser la misma persona cuando Dios se metió en el Señor Jesús. Y dice el profeta, es la misma cosa ahora. O sea, Dios y el hermano Branham llegaron a ser la misma persona, igual como hace 2000 años. Por eso es que si tú lo ves de una manera unitaria, hermano, tú vas a decir, no, entonces al hacer eso, haríamos al hermano Branham Dios y tendríamos que adorarlo. No, Señor. Claro que no es así. Eso es cuando la ves de la forma unitaria, de que Jesús cuando estuvo en la tierra era completamente Dios. Jesús, amén, cuando estuvo aquí en la tierra, Él era un humano, Él era un profeta. Él regresó a ser Dios cuando murió y entró a la teofanía. Esa teofanía que Dios había preparado para Él antes de la fundación del mundo. Allá fue Dios Jesús. Pero en esta tierra Jesús fue un profeta, manifestado por la plenitud completa de la deidad corporal. Igual lo que es Lucas 17:30. Lo podemos leer otra vez. Dice, no veo como Dios y Cristo, lo voy a leer ahora todo el párrafo, pudieran llegar a ser la misma persona, pero lo fueron. La Escritura lo dice, pues uno no puede explicarlo. Mi Padre está en mí, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre en mí. Si yo no hago sus obras, entonces eso muestra que yo no soy de Él. Mas si hago sus obras, entonces Él mismo testifica que yo soy de Él. Pues es la misma cosa ahora, exactamente la misma cosa. ¿Qué es la misma cosa? Dios y el Padre llegaron a ser la misma persona. Pero miren, en la página 60, en el mensaje de Hebreos capítulo 7, parte 2, dice el profeta, y este Melquisedec no era Jesús, porque él era Dios, y lo que hizo a Jesús y a Dios diferentes. Jesús era el tabernáculo en el cual Dios moró. Melquisedec dice, Jesús tenía ambos, padre y madre, y este hombre nunca tuvo padre o madre. Jesús tenía un principio de vida y tuvo un fin de vida. Este hombre no tenía principio ni fin de vida. Por eso, hermanos, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús, humanamente hablando, no era la vida. Pero Melquisedec estaba dentro de él. Ese Melquisedec era la vida. Ahora, aquí está el secreto. Jesús tuvo un principio y un fin. ¿Ve? Usted dice, ¿Jesús existe? Absolutamente. Entonces, ¿de qué está hablando el profeta? Principio y fin de días. Ahí está todo. ¿Me entiende? Jesús nació, obtuvo alma, cuerpo y espíritu de humano. Jesús murió y ese fue su fin de días. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que Él regresó a hacer? Melquisedec otra vez. Jesús regresó a ser Melquisedec. Por eso, hermanos, si el profeta dice Jesús tuvo un principio y un fin, si Jesús está vivo hoy, entonces no tiene fin. No, claro que no lo tiene. Eso muestra que tienes que entender que fue el ministerio aquí en la tierra. Fue Dios convirtiéndose en un humano aquí en la tierra. Se hizo completamente humano. Eso tuvo un principio y tuvo un fin. Todavía Jesús se levantó y dijo, subo a mi Dios. Pero en cuanto entró a la teofanía, ahí es donde ya toda la cosa cambió. Porque ahí es donde Jesús, ahí toma las riendas otra vez del cielo y de la tierra. Pero Dios era tan poderoso para convertirse en un humano, tener espíritu de humano, al grado que Él mismo no captara que Él era Dios. Aleluya. Él decía, yo tengo un Dios. Eso es lo que tuvo principio y tuvo fin. Pero Jesús siempre ha sido Dios. Amén. Por ejemplo, miren, nosotros sabemos que era Dios, pero ahí es donde el trinitario también se atora.
pensando que son dos personas diferentes. Pero mire, el hermano Branham dice en el mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra. En la página 18 y 19 dice el profeta esto. Muy bien, página 19. Si usted interpreta mal a Jesucristo en la Biblia, de que no es Dios mismo, hacerlo a Él la segunda persona o un Dios de tres, eso trastornaría toda la palabra. En toda la Biblia quebrantaría el primer mandamiento: no tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. Bien, haría toda la raza cristiana un montón de adoradores de ídolos paganos. Esto nos convertiría, si nosotros interpretamos a Jesucristo, que no es Dios mismo. Es Dios mismo, pero sin embargo el Mora nos dio estas citas de que hubo una diferencia. Eso era su ministerio terrenal. Amén. Por eso es que el Mora dijo: Jesús y el Padre fueron la misma persona, igual como es el Espíritu Santo en mí. Y ahora mire, vamos a ver otra página aquí para que usted vea esto. Cuando Jesús fue manifestado, mira, ahorita leímos una escritura en Probando su Palabra, página 46, donde el profeta dice, cuando Dios se manifestó en el Antiguo Testamento y dijo: este no era Jesús hablando con Abraham, porque aún no había nacido. Ahí se muestra que el profeta no está diciendo que no era Jesús, o sea, Dios, sino no era Jesús ese que nació y tuvo fin de días, ese cuerpo con ese espíritu de humano. Porque ahorita Dios no tiene espíritu de humano, Dios es el Espíritu Santo. Eso tuvo fin, ese espíritu tuvo fin. En tu mano se encomienda mi espíritu. Dios le dio fin a eso cuando entró a su teofanía. ¿Me entiendes? Porque observe esto. Porque el profeta dice: ese no era Jesús que estaba hablando con Abraham. Y ahora dice que sí es Jesús. Mire, dice: cuando Jesús fue manifestado en el Antiguo Testamento en una teofanía, en la persona de Melquisedec, no un sacerdocio, sino la persona, el hombre, porque este hombre todavía no había nacido, Jesús. Pero él estaba en una teofanía. ¿Quién? Él mismo, antes de nacer, que era teofanía. Así que él no tenía padre ni madre, él era Dios mismo. Él fue manifestado en la forma de un hombre llamado Rey de Salem, Rey de paz, Rey de justicia. ¿Ven? Era Jesús en una teofanía, en la forma de un hombre. Entonces él fue hecho, más adelante, en realidad carne humana, y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo mismo, que nació de la Virgen María. Él vino en esa forma para que él pudiera morir y regresar al cielo. Y ahora en los últimos días él ha prometido manifestarse él mismo en la plenitud de nuevo de su carne, en espíritu, Jesucristo siendo manifestado en forma corporal. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres a través de profetas, en estos postreros días a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ven? El Hijo siendo revelado en los últimos días, Dios manifestado en carne humana. ¿Ven? Dice, hay tres manifestaciones. Dios manifestado en carne humana. Por eso es que entendemos nosotros cómo es que el profeta fue Dios manifestado en carne humana, porque entendemos el ministerio de Jesús allá. Si no fuera así, hermano, si tú lo haces a la manera unitaria. Por eso, yo siempre he querido que el pueblo no haya extractos que tengan que dejar quietos. A mí no me gusta eso. Me gusta que entiendamos mejor la cosa. Porque la mayoría de los ministros del mensaje, cuando llegan a esos extractos, los dejan quietos. ¿Por qué? Porque traen una doctrina de la denominación unitaria, de que todo era un drama de Jesús. No. Por eso tú agarras un creyente del mensaje y dices: ¿sabías que Jesús tuvo que aprender que existía un Dios? Y ellos ahí se espantan porque desde que nacieron dijeron: Jesús es Dios desde que nació. Y sacan cita donde dice: Jehová en pañales. Sí, era Jehová en pañales, potencialmente. Porque William Branham nos dijo que Dios todavía no moraba en él, que moró en él hasta que tuvo 30 años y Dios se metió en él. Y dice: entonces llegó a ser el Mesías. Tú dile eso a alguien del mensaje: Jesús llegó a ser el Mesías a los 30 años.
de esa manera, cuando tú captas eso, puedes perfectamente entender por qué el hermano Branham es el Mesías. Amén. Porque fue ungido de adulto. Amén. Amén. Pero por ejemplo, esa escritura, miren. Ahora, la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús. La gente dice, no, hermano Eliseo, ¿qué está haciendo con los trinitarios? No, señor. Es que William Branham no era unitario. Tampoco era trinitario. Pero entendía que Dios tuvo una etapa en que Dios no era Dios, era humano. Amén. Amén. El profeta dice así. Amén. Así lo dice. Que el humano que anduvo aquí en las calles de Galilea dijo, ese no era Dios. Ese era el Hijo de Dios. Y si tú le declaras esto a un unitario, a alguien que tuvo las enseñanzas de un pastor en el mensaje unitario, eso casi lo hace reventar, lo hace que se descuadre, hermanos. Pero tenemos que tomar todas las escrituras. A mí, yo puedo ver esto claramente y no me impide que reconozca que el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo, a quien le hemos dado la adoración y todo. Yo creo que nunca hemos elevado una oración en nombre de William Branham. Amén. Nunca hemos parado en el púlpito a decir, hermano Branham, te pedimos siempre, Señor Jesús. Amén. Siempre ha sido eso. No estamos confundidos. Pero la razón que ellos inmediatamente dicen, hacen al profeta Jesús, es por eso mismo el espíritu que vienen arrastrando de la denominación espíritu unitario. Miren, por ejemplo, los apostólicos son unitarios. Y miren, cuando el papá del hermano Bernabé García, Pablo García, los trinitarios, su reconocimiento de creer en tres dioses es porque bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí dicen ellos hay tres dioses. Pero el unitario bautiza en el nombre de Jesús. ¿Amén? Y Pablo García preguntó, cuando le pidieron la iglesia prestada en Phoenix, para que Demora fuera a predicar a Phoenix, porque Pablo García, el papá de hermano Bernabé, tenía una iglesia muy grande, no sé si eran como 2000 personas que podían acomodar ahí. Envió la iglesia y preguntó Pablo García, ¿cómo bautiza? Y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo puede tener la iglesia. ¿Me entienden? Él quería estar seguro que William Branham no fue unitario. En ese momento él se confundía, o sea, en ese momento dijo, es de los nuestros. Sin embargo, el profeta no era unitario. Pero dijo, si bautiza, sí, es de los nuestros. Ven para acá. Ok. Entonces, cuando las iglesias del mensaje, o los creyentes del mensaje, fueron a evangelizar a las denominaciones unitarias, ¿qué les dijeron? No se preocupen, William Branham no cree en tres dioses. William Branham es como nosotros, cree que Jesús es Dios, ¿me entienden? Y ahí quedó todo. Pero de repente llegan esos extractos a la vida de nosotros. La razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús. No nomás eso. Cuando está explicando quién es ese Melquisedec, precisamente, hermanos, en ese mensaje, quién es ese Melquisedec, donde está diciendo que los sellos estaban revelando eso. Dice, alabado sea Dios por estos sellos que están abriendo. Dice, Melquisedec dijo, era Dios, dijo, y Jesús tuvo padre y madre, principio de días, fin de días, pero este hombre no. Eso lo está explicando quién es este Melquisedec. Yo le digo esto, cuando yo hace muchos años leí esa cita, yo me confundí y dije, bueno, entonces sí son dos. No, no es que fueran dos, pero una etapa de la vida de Dios, Él era un humano, el cual fue nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Vamos a ir a otra escritura, hermanos, el libro Ya ha salido el sol. Ya lo cité, pero ahora vamos a necesitar otra página, página 9. Dice el profeta. Con razón él pudo reclamar en Mateo capítulo 27 o 28. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Yo os envío para que seáis mis testigos a todo el mundo. El que había conquistado la muerte, el infierno y la tumba, no solo hizo eso, sino que salió triunfante con todo el poder del cielo y la tierra. Todo lo que era el Padre, todo lo que era el Espíritu Santo y todo lo que alguna vez haya existido, todo estaba en Él. Toda potestad me da del cielo y en la tierra. Todo lo demás se quedó impotente.
Él lo había conquistado. Todo lo demás, si hubiera habido otro Dios o lo que sea, se quedó impotente. Pero ¿cuándo se enteró Jesús de estas cosas, hermano? ¿Cuándo? Cuando ya había entrado a su teofanía. Cuando Jesús entró a su teofanía, Él se dio cuenta de muchas cosas. Y así lo enseña el profeta. Y aquí va algo, hermanos. Cuando el hermano Branham estaba aquí en la tierra, esto es lo glorioso. Por eso es que William Branham no era unitario, porque nos hizo descubrir que ese, que aparentemente no era Dios, cuando entró a su teofanía, él entendió que era el mismo Dios que había creado los cielos y la tierra. Por eso Pablo habla como si fueran dos. Y su Hijo Jesucristo, y de repente dice Pablo, y su Hijo crió los cielos y la tierra. Usted lea en Colosenses, dice que Él crió todas las cosas. Y usted va a Génesis, y en Génesis dice, Dios crió todas las cosas. Pero es que Pablo entendía eso también, hermanos. Por eso el unitario, todas esas citas de la Biblia, donde Pablo dice, damos gracias a Dios el Padre por su Hijo Jesucristo, el unitario ahí tropieza. Amén. Pero nosotros ya no debemos estar tropezando con eso. Ya debemos entender de qué se trata la palabra de Dios. Y William Branham y Jesús, cuando fue a la teofanía, se dio cuenta, hermanos, que Él era el que había creado los cielos y la tierra. Pero la pregunta es esta: lo ignoró hasta que entró a la teofanía. Amén. Pero le puedo decir esto yo: ¿qué ignoraba William Branham? Cuando William Branham entró a su teofanía, dijo, pues si yo fui el que eché a Satanás del cielo, con razón lo odié tanto en la tierra, porque ahora me doy cuenta que yo soy Miguel, yo soy el que lo expulsé del cielo. Así como Jesús tuvo una sorpresa cuando entró a su teofanía, William Branham tuvo una sorpresa al entrar a su teofanía. Él supo que era Miguel completamente. La teofanía de William Branham es absolutamente Miguel. Por eso dice el hermano Branham que el séptimo ángel traía el séptimo sello, porque era Miguel, hermanos. Cuando William Branham muere y regresa a su teofanía, ahí está el secreto. Por eso es que la novia del mensaje, así como el hermano Branham sabía algo más que los solitarios, William Branham sabía lo que pasó cuando Jesús entró en su teofanía. Así la novia sabe lo que pasó cuando William Branham entró en su teofanía. Amén. Se dio cuenta que era un arcángel. Usted dice, pero no sabía antes. No lo dudo. Pero el hermano Branham en muchas ocasiones, así como Jesús, decía, no, yo no soy él. Amén. El profeta dijo, yo no soy el séptimo ángel. Jesús dijo, yo no soy el que hace las obras, es mi Padre. Un día Jesús se vino a dar cuenta que era el Padre. Amén. Pero cuando estaba aquí en la tierra, Él solamente, en las únicas ocasiones que Jesús reconocía ser el Padre, es cuando Él comenzaba a recordar cuando estaba en su teofanía. Porque en una ocasión Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí es donde Jesús había entrado a la unción y estaba reconociendo de otra persona que él había sido, de alguien más que había sido allá, o sea, lo cual era Dios mismo, la misma persona. Dijo, no está escrito en vuestra ley, dijo Jesús, yo dije. ¿Por qué dijo eso Jesús? Nadie lo tomó en cuenta, pero más tarde sabemos que sí era él el que había hablado en la ley. Yo dije, porque él tenía esas vislumbres. Yo no dudo por qué William Branham decía, yo conozco a un irlandés en el cielo, le llaman Miguel. Había algo que él también tenía de vislumbres, pero en otras ocasiones se volteaba. ¿Y qué decía el hermano Branham? Yo no soy el séptimo ángel. Yo no soy, dijo, yo no creo. Yo quizás estoy preparando la plataforma. Dice. El profeta dijo en varios mensajes, dijo, el séptimo ángel celestial no es el séptimo ángel terrenal. Y sí lo era, solo que estaba correcto, porque el terrenal era el cuerpo de carne. Amén. Y el celestial era la teofanía de ese cuerpo de carne. Me he puesto de pie, hermanos, esta mañana. Entonces, la diferencia, esto es glorioso, hermanos, porque nuestra mente es finita, no logramos captar todo lo del cielo.
Somos un canario, y tenía mente de canario, no podía captar todo lo del ser humano. No logramos captar todo lo del cielo. Pero hermano, si el hermano Branham dice, hay un estado donde dice que nosotros le dijimos a Dios, déjanos ir ahí y nos pararemos por ti. ¿A dónde? A la tierra. Si William Branham fue sorprendido, si Jesús fue sorprendido, ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de nosotros? ¡Qué sorpresa! Con razón Dios nos guarda eso. Nos vamos a llevar de aquel día. A ver, hay más arcángeles, hay más ángeles, hay serafines, hay muchas clases allá arriba. Pero Dios dijo, el profeta dijo, somos la minoría. Porque 2/3 partes expulsó Dios, Miguel, que fue cuando expulsó a Lucifer. Amén. Pero por ejemplo, yo le digo esto, yo no sé, quizás sea alguno de los profetas, quizás sea Elías, pero hay otro arcángel llamado Gabriel. Esa también es una teofanía poderosa. Amén. ¿De quién sería? Puede ser del hermano José Branham, o puede ser de Elías, no lo sabemos. Amén. Dios le hizo a la novia descubrir un secreto, que William Branham es el arcángel Miguel. Pero algún día usted entrará a su teofanía y usted sabrá más cosas de lo que sabe ahora. Jesús, cuando entró a su teofanía, Jesús supo más cosas de lo que sabía. Entonces yo espero estar ahí. Amén. Yo me imagino, aleluya, que nosotros nos parábamos al lado de Miguel y que éramos un ejército invencible y que los demás ángeles que moraban en diferentes lugares admiraban ese ejército. Amén. Yo no sé, a mí me hubiera encantado, yo no sé, algún día lo voy a descubrir. Pero yo sé que Miguel era el gran capitán, amén, de 7 estrellas. Pero yo creo que Miguel tenía sus generales. Amén. Aún la Biblia, el profeta dice que los ministros son los capitanes o los generales de Dios. Yo creo que Miguel tenía esos generales al mando. ¿O quién sería el que estaría más cerca? Pero algún día, cuando Miguel regrese y transforme nuestros cuerpos, entonces nos luciremos con las insignias de lo que realmente fuimos allá. Amén. Ahí nos luciremos. Yo no sé si la Virgen Fátua o todas esas iglesias que descreyeron les tocará ver a ese poderoso general llamado William Branham y luego esa gente que le sigue y que se codean con él. Amén. Pero yo creo que estaremos muy cerca de él. Habrá insignias, hermanos, en aquel día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos muestras estas cosas, Padre. Y Dios, qué hermoso será ese día que estamos esperando. Padre, qué hermoso será ese día. Señor, allá vencimos, allá en el cielo. Ya vencimos, y porque vencimos allá, venceremos en esta tierra. Porque William Branham venció en el cielo, él vino a la tierra y también venció. Así también nosotros somos el ejército de la 7ª estrella, un ejército reluciente, Padre, que todos los cielos admiran. Qué hermoso será ese día cuando el gran Miguel se pasee, sus generales al lado de él, su pueblo, su gente, todos al mando. Oh Dios, será un ejército invencible, ese gran Miguel descendiendo para Armagedón. Y ahí estará cada hombre que se paró por él, trayendo juicios sobre esta tierra, solo hablando la palabra, y esos juicios estarían cayendo, bombas atómicas explotando, pero todas llamadas por el gran ejército de Dios. Cristo y su ejército pelearán contra la gran ramera. Señor, te damos gracias por saber esas cosas, por saber, Padre, que pertenecemos a un gran ejército. La sorpresa de Jesús fue al entrar a su teofanía. La sorpresa de William Branham fue al entrar a su teofanía. Dios, el hermano Branham, al igual que Jesús, muchas veces decía y hablaba de Miguel como si fuera una persona completamente separada de él. Ahí estaba Miguel y siempre hablaba de Miguel. Pero Padre, Jesús
hablaba de Dios como si fuera una persona aparte de Él, pero Él era esa persona, solo que estaba en carne humana y no lo podía percibir. Oh Padre, qué tremenda sorpresa se llevó el profeta cuando entró a su teofanía, al igual que Jesús. Señor, gracias Padre por esta esperanza, que un día de esos, Cordero, entraremos en esa teofanía. Y oh Dios, será glorioso, Padre. Y si en esta tierra defendimos la palabra, y cuando alguien por ahí está hablando mal de la palabra, nos paramos y le dijimos, eso no es así, hermano, la palabra dice así, es porque en aquel tiempo fuimos defensores de una causa, y ahora, Padre, somos otra vez los defensores de tu palabra. Y cuando un diablo a través de un joven estaba hablando en una feria diciendo que era imposible que una ballena se tragara a un hombre, y burlándose del relato de la Biblia de Jonás, William Branham dijo, eso fue más de lo que yo pude soportar. Y le dije, joven, usted falla en leer las escrituras. La Biblia no dice que era una ballena, dice que Dios preparó un gran pez. Si William Branham defendió la palabra aún en público, permítenos ser celosos de tu palabra y defenderla en todo sitio. Que los niños la defiendan ante sus maestros. Que los padres la defiendan en sus trabajos. En todo lugar, Padre. Cuando alguien empieza a hablar mal de la palabra, que danos valor para defenderla, Señor Jesús. Y ahora, Padre, te damos gracias por estas revelaciones que nos muestras sobre la deidad. Los sellos se abrieron para que entendiéramos perfectamente cómo William Branham fue Dios manifestado en carne humana. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo.